¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con mucho gusto te doy la más cordial bienvenida este miércoles 24 de julio. Ya miércoles, ombligo de la semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta tu día? Aquí a las 4 de la tarde con 6 minutos en Platicando en Familia. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en casa? ¿Tienes a tus pequeños alrededor de ti? ¿Estás en la oficina? ¿Vas en el carro? Bueno, pues te agradezco mucho que estés incorporándote a través del 1040 de AM, Radio Mujer en Guadalajara, Jalisco, el sexto sentido de la radio. O si tú nos estás escuchando en Austin, Texas, también periodo de vacaciones con los chicos en casa, tal vez tengas otro tipo de actividades. Bueno, si nos sintonizas en Austin, seguramente lo estás haciendo a través del 1530 de AM o bien 95.1 FM, ambos Radio Mujer. Si estás haciendo alguna otra actividad y tienes algún medio electrónico a tu alcance y no te quieres perder nuestro programa y quieres platicar en familia con nosotros, bueno, te invito a que te incorpores a través de www.radiomujer.com.mx y así podamos compartir esta experiencia, esta charla, este tema acerca de el divorcio emocional, que tan pocas ocasiones se menciona y se habla, más bien se habla acerca del divorcio físico y sus consecuencias, pero bueno, quédate, si tienes algo que compartirnos, que nutrirnos y que orientar, bueno, para eso está este programa con nuestra especialista que en un momento te voy a presentar. Quiero proporcionarte los números telefónicos 31 22 11 90, 36 47 18 83, zona metropolitana, Guadalajara. También una línea nacional sin costo que es 01 800 727 5420. Y para nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan y quieren echarnos una llamadita, 512-215-4909. Y también está Facebook, Mujer el Sexto Sentido, o bien por Twitter, que es @enfamilia1040. Me complace mucho presentar a la licenciada Marta Orendain, quien es especialista, docente, directora del Centro de Estudios Abiertos y Asesorías Personalizadas, quien ya nos ha acompañado con anterioridad, es nuestra colaboradora. Marta, me da muchísimo gusto poder saludarte y que estés aquí con nosotros en esta plática en vivo, Platicando en Familia. Alicia, muchas gracias por tu invitación y muchos saludos a todos ustedes. Esperemos que les guste. Muchas gracias, Marta. Quiero agradecer a mis compañeros que todo el tiempo están de la mano y es mi equipo, quien es Donna G, que está lista para tomar nota de sus llamadas telefónicas, a mi compañero Arturo en el control operativo y a mi compañero Chuy, quien es asistencia de producción, y Rosy, quien encabeza este equipo. Marta, pues fíjate qué tema. Platicamos acerca de lo que es el divorcio físico, cuando es muy común hablar del divorcio cuando los papás y cuando papá y mamá se separan, dejan de vivir en la misma casa, pero es mucho más lamentable el manejo y la situación que genera cuando papá y mamá dejan de tener contacto con los hijos y entonces la familia empieza a desquebrajarse y empieza a haber esta separación física y bueno, en muchas ocasiones se refiere al divorcio emocional que se da antes que físicamente, ¿no? Antes de que se presente, ya está roto ese núcleo, ese cascarón empieza a romperse y pues los hijos ya no saben si recurrir a quién o qué hacer. Entonces, qué interesante tema vamos a tocar y a compartir hoy en familia. Por supuesto que sí, Alicia. Además, se me hace un tema sumamente actual. Sí, desgraciadamente lo estamos viviendo más de lo que pensábamos. No sé qué opines tú al respecto. Yo también creo que lo estamos viviendo y estamos como divorciándonos todos. No nada más papá y mamá que toman la decisión después de haber pues intentado, tratando de preservar esta relación, este núcleo que se llama familia. Ya cuando llegan a la decisión y toman esa postura de mejor separarse y divorciarse, ahora parece que el divorcio es entre todos. Porque además, fíjate, Marta, yo creo que tú lo has de vivir tú en la escuela y como persona que estás en la dinámica de la sociedad, te das cuenta que ahora los papás hacemos todo para separar a los hijos del papá o de la mamá, ¿no? Echando en cara a los hijos lo que los hijos no son responsables ni son culpables,
¿no? Acerca de la otra parte. Entonces echamos en cara, hablamos mal del papá o de la mamá. Y aparte, tomamos a nuestros hijos como mensajeros. Entonces, bueno, ¿qué postura toma el hijo completamente quebrado? Mira, Alicia, lo que estás diciendo tú es una triste realidad, como lo comenté hace un segundo. Esa posición que se ha tomado actualmente de hacer del divorcio una cosa general dentro de una familia, estoy de acuerdo, a todos les afecta, grandes, chicos, medianos, por supuesto, a los dos interesados, ¿no? Pero lo que considero a través de toda mi experiencia es que para los hijos tiene que quedar muy claro que el papá es papá y la mamá es mamá, y el divorcio es entre ellos dos. Los otros, nosotros como hijos no tenemos que involucrarnos en esa situación. Por supuesto que es sumamente difícil porque es una ruptura, y una ruptura muy dolorosa a cualquier edad, ¿eh? No nada más a la edad de un chiquito, sino a un adolescente, a uno más grande. Yo creo que la separación de los padres siempre afecta terrible. Y al mismo tiempo se vuelve para los muchachos una oportunidad de chantaje, una oportunidad, como yo les digo, manejan un péndulo, ¿verdad? Estoy en una situación muy favorable porque mis papás están enrollados en matarse uno y el otro. Entonces yo cojo la posición, ahora me conviene con mi papá, ahora me conviene con mi mamá. Entonces, como tú dijiste hace rato, se vuelve un divorcio generalizado terrible. No sé, o sea, es mi forma de verlo, ¿no? Y tienes toda la razón, tú como especialista, como una persona que está en contacto directo con padres de familia y con alumnos, sobre todo con alumnos adolescentes, pero también tienes alumnos más pequeños, pues te das cuenta de eso, ¿no? Cuando en un principio los jóvenes o los chicos venían de vivir ese amor entre los padres y acostumbrarse a esa dinámica, posteriormente entran en una zona de guerra en la que a ellos no les corresponde estar en esa batalla y son parte de... No pueden tener ese límite, porque los papás los hacemos partícipes y como tú dices, llega un momento en que les parece una postura pues cómoda o favorable, porque entonces cuando me conviene o me costea, me voy con uno o me voy con el otro. Sí, se ha vuelto tan generalizado el divorcio y tan una zona de guerra, que yo creo que es muy importante delimitar que mis hijos son mis hijos, o sea, para mi mamá y para ti papá, que la postura en cuestión de educación sigue siendo una. Sí. Estemos tú y yo de acuerdo, ya nos hayamos dejado de querer, ya no nos queramos para nada, ya nos odiemos, pero la postura ante mis hijos, o sea, ante nuestros hijos, tiene que ser una. ¿Tú qué piensas de este tema? Me gustaría muchísimo que nos pudieras retroalimentar. Hazlo y a continuación, regresando del corte, pues entramos de nuevo en esta plática en familia. No tardamos. Platicando en familia a través del 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y también ya tenemos participación en www.radiomujer.com.mx. Contáctate y comunícate con nosotros. Esta tarde estamos platicando con la licenciada Marta Orendain, colaboradora de este programa, acerca del divorcio. Cuando papá y mamá, cuando los papás, las parejas deciden divorciarse, ¿tú crees que se divorcian las familias? ¿Tú crees que los hijos también se divorcian y son parte de esta batalla campal que los papás no sabemos manejar y los incluimos? Y entonces uno se va del lado de uno y el otro toma partido por el otro papá. Y es una separación general en donde todos están dañados y los que menos lastimados tendrían que salir al tomar esta decisión tendrían que ser los hijos. Y es lo que estamos compartiendo esta tarde con la licenciada Marta Orendain, quien tiene tanto que aportar del tema. Ella lo vive constantemente y como especialista, pues nos está haciendo reflexionar en varios puntos. Marta, ya platicábamos acerca de esos matrimonios que deciden separarse y se vuelven pues una familia disfuncional, pero ¿qué pasa con esos padres que sí deciden ir por la buena?
¿qué pasa con esos padres? Yo te cambiaría un poquito la respuesta y diría, ¿qué pasa con esos hijos? Perfecto. Esos hijos se vuelven muchachos dentro de los normales, en el sentido de que viven en una familia disfuncional, como te decía, pero muy funcional. ¿Por qué? Porque estos muchachos, a pesar de todos los problemas entre papá y mamá, tienen papá, tienen mamá y tienen una sola línea en autoridad, una sola línea. Sí. Yo les aconsejo muchísimo a los papás cuando van a hablar conmigo, las broncas son entre ustedes. Váyanse, tómense un café y pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? No si tú me hiciste, si no me hiciste, si me dejaste, ese es otro boleto. Sentados frente a una taza de café, el poder decir, ok, a los muchachos se les van a dar estos permisos, se les van a dar estas libertades, se les va a dar este dinero, se les va a exigir este tipo de cosas. Vivas en la casa o no vivas en la casa, sea el papá el que se haya ido o sea la mamá, porque cada vez me ha tocado vivir más casos que la mamá también es la que se va y deja a los niños con el papá, ¿no? Sí. Yo les digo que las cosas dentro de un divorcio funcionan muy bien cuando se delega en uno la autoridad y la responsabilidad, aunque el otro esté atrás. Pero se vuelve un verdadero problema si la mamá da un permiso y luego llega el papá y lo contradice. Aunque no vivan juntos, el papá para el muchacho sigue teniendo autoridad. O la mamá para el muchacho sigue siendo una figura muy importante. Entonces, si uno dice una cosa, el otro dice el otro, todo eso de veras se vuelve terrible para los niños de cualquier edad. Dijiste al principio una cosa que me llamó mucho la atención, un divorcio emocional. Me sonó muy fuerte, Alicia. Sí. Porque hay cantidad de parejas que viven juntas y ya están divorciados. Sí. Que viven juntas y se están matando. Entonces todavía se me hace peor eso que un divorcio físico. El divorcio físico es muy doloroso, pero de una forma u otra el ambiente de casa, de familia, se vuelve un poquito menos agresivo. Que si están los padres dentro de una casa matándose, no hablándose, viviendo agresiones uno contra el otro que repercuten en contra de los muchachos. Ese tipo de divorcios a mí me ha tocado ver cantidad de muchachos que llegan y me dicen, Marta, ¿por qué mis papás no se separan? ¿Y qué les contestas, Marta? Me quedo helada. Digo, qué chistoso que los muchachos tengan mucho más apertura. Estoy hablando de niños de 10, de 12, de 13 años, ¿no? Por supuesto, se dan cuenta de todo lo que pasa allá adentro. Y me pregunto, digo, ¿que los papás no se están dando cuenta que por sostener una relación que ya no funciona, que se vuelve relaciones de odio, están perjudicando todo lo que está adentro? ¿Cuántas mujeres no hay, Alicia, que no tienen el valor de decir hasta aquí? Sí, cierto. ¿Y cuántos hombres no hay que no dicen, me voy y te friego y no te doy un peso, ¿verdad? Disculpen la palabra, pero bueno, sí, es real, ¿no? Es una situación muy dolorosa, muy dolorosa, no tanto para los dos grandes, sino para todos los chiquitos que están enrollados en esto, ¿no? Y qué fuerte tu postura cuando llegan los niños de esa edad o los jóvenes de esa edad, de la edad que sea, qué fuerte, y te lo comparten. ¿Por qué mis papás no se separan? ¿Por qué mejor no vive cada quien en su casa, pero viven mejor, mucho más tranquilos y más apaciguados, ¿no? Porque estamos teniendo repercusiones afectivas y sociales. No, y como te comento, o sea, poder vivir en un lugar donde pueda llegar y sepa que no va a haber agresiones, que no va a haber, a lo mejor va a haber mucha tristeza, va a haber mucho dolor, pero no va a haber esa violencia que se existe en lo que tú llamas divorcio emocional. Sí. Y afecta, de veras, yo he visto muchachos de 20, de 10 o de 3 años afectados terriblemente por una separación de los padres. Sí, ya por ese divorcio emocional que decíamos que es mucho más fuerte que tomar la decisión de decir tú allá y yo acá, ¿no? Y los hijos intocables. Y fíjate que cuando estábamos documentándonos, Martita, me encontré con un
con una muestra, un cuadro que se me hace muy interesante y me gustaría poder compartir contigo y con nuestro auditorio. Y aquí este cuadro que estoy leyendo nos expone la edad de los niños y las conductas afectivas y sociales que presentan cuando los papás se divorcian. Y el rango es en este momento de 3 a 5 años, los niños empiezan a sentirse culpables de lo que ha acontecido con sus papás. Por lo general los niños empiezan a tener regresiones, mojan la cama, piden que se les dé de comer nuevamente en la boca, quieren usar mamila, vuelven otra vez a estar como más pegados a los papás, hacen berrinches, etcétera. Y bueno, es lo que se va presentando. También los chicos de 6 a 12 años empiezan a sentirse deprimidos, con ciertos miedos, están enojados con uno o con otro papá, según, más con el que no puede manejar más la situación, que es mucho más aprensivo. Y bueno, en la adolescencia es mucho más fuerte porque empiezan a sentir una desolación, empiezan a sentir un abandono cuando es una situación que en realidad no tendría por qué afectarles con esta magnitud, ¿no? Empiezan a tener enojos constantes, sienten que han sido desleales con ellos y piensan que probablemente van a ser, a tener relaciones en donde también les van a fallar. Y bueno, ahí es donde empiezan los chicos, ya a esta edad, a consecuencia de esas emociones, a tener promiscuidad, a sentirse inclinados por el alcoholismo, por algún tipo de adicción, siempre y cuando, bueno, no sea bien manejado esta emoción, sí, ¿no? Esta situación. Entonces se me hace muy interesante, pues, cómo todo empieza a tener una consecuencia si los papás siguen despotricando unos con otros. Es exactamente, además, imagínate lo que sienten estos muchachos, por ejemplo, un adolescente, que él siente que es lo más importante en ese momento, porque así es la situación de los adolescentes, donde las dos figuras que para él son lo firme, sí, empiezan, pues uno se va o el otro se queda, y curiosamente el que se va a veces suele ser la víctima, fíjate, curiosamente, ¿no? El que se va es el pobre porque la que se queda es la mala, o el que se queda es el malo. Entonces se vuelven unas situaciones y una problemática muy difícil de manejar, o sea, muy, muy difícil de manejar. Yo sí considero que es muy importante ayuda, muy, muy importante recurrir a una terapia familiar, además, donde las cosas se expongan fríamente. A mí me tocó vivir el caso de una familia donde en la terapia familiar el mayor de los hijos se volteó y le dijo a la mamá: eres una tonta que sigues creyendo al papá, ¿no? En mi papá. Sí. Entonces dices, bueno, este muchacho tenía las cosas muy claras, sí, mucho más claras que la mamá y que el papá, ¿no? Pero eso salió exclusivamente dentro de un proceso de sanación de la familia. Que esa propuesta que tú haces es muy interesante porque finalmente es lo que va a llevar a que dentro de este remolino que se está viviendo se empiece a encontrar la paz y cada quien ocupe el lugar que le corresponde. Dijiste otra cosa que a mí también en este tema me llama mucho la atención. Sí creo que es muy difícil que un muchacho de una relación de divorcio pueda llevar una relación muy sana al principio. A lo mejor con el tiempo lo puede lograr, sí, pero son muchachos y muchachas que les cuestan mucho más, sí, trabajo. ¿Por qué? Porque traen esos miedos que tú estás diciendo. Ese miedo a relacionarse, me irá a ir como a mis papás, me irá a pasar lo que mis papás, y también palabras textuales. A continuación vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos vamos a seguir platicando de estas consecuencias y de esta experiencia que Marta ha tenido con sus alumnos. No te vayas, aquí te esperamos. Qué hermosa reflexión. Qué buena oportunidad después de este bloque escuchar este tipo de reflexiones que nos trasladan un poquito más y nos despejan de la problemática o de lo que las actividades que estamos desarrollando. Es hacer un alto, reflexionar y continuar, pero ahora con un sabor de boca completamente diferente por las bonitas moralejas que nos dejan estas reflexiones. Y bueno, ya platicábamos con la licenciada Marta Orendain acerca de
¿qué es lo que las recomendaciones o esta orientación e información de papá, mamá, evita discutir y despotricar e involucrar en esta guerra que se puede convertir el divorcio a tus hijos? Como manejar esta comunicación con los hijos y hacer estas divisiones, porque no es fácil, definitivamente que no es fácil. Por supuesto que no es fácil el mantener a tus hijos alejados de una batalla campal, ¿no? Es una situación sumamente difícil, pero en primer lugar lo que tiene que quedar muy claro a nuestros hijos es que el cariño del papá y de la mamá ahí está. Independientemente de todo, como ya lo he dicho varias veces, es hacia ellos un cariño absoluto y único. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, en primer lugar. En segundo lugar, no cerrar la comunicación, ¿no? Entender que si tú estás triste, tu hijo está más que tú. Que si tú estás dolida, tu hijo también está dolido. Entonces hay que ponernos un poquito también en el zapato de ellos y no decir, ok, yo soy la única que estoy sufriendo o el papá es el único que está sufriendo por esta separación. Yo considero que nadie se casa para divorciarse. Sí. O sea, yo de veras pienso que de todos nos casamos pensando que va a ser una relación, pues como nos los han enseñado toda la vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, esto que yo les comento es, ok, se dio por determinadas circunstancias, porque no es lo mismo casarse a los 18 y a los 28 ya es otra gente, y a los 38 ya es otro, y a los 48 ya es otra, ¿no? Entonces, bueno, lo que fue en un principio una relación de mucho amor puede convertirse en una relación terrible, pero el amor existió, sí, y está en los hijos. Sí. Entonces, en un divorcio que nunca se nos olvide que los muchachos son lo primero, en primer lugar. En segundo lugar, por favor, no permitamos ese péndulo que manejan los muchachos. Ok, mi papá me da, me voy con mi papá y con mi mamá no. Mi mamá me da y me voy con mi mamá. Mi papá me deja hasta las 4 de la mañana, pues ahorita me conviene con mi papá. Mi mamá me da de comer, pues ahorita me voy con mi mamá. De veras, papá, mamá, caminemos en la misma vía. No podemos caminar separados por nuestros hijos. A la hora que se manejen otras relaciones dentro de un divorcio, es peligrosísimo también. Acordémonos que nuestros hijos son primero. Para los muchachos es muy doloroso pensar que su papá tiene otra, que su mamá tiene otra. Hay que acordarnos que ellos fueron antes que todo, ¿no? Antes de lastimarlos, yo estoy de acuerdo, tienes todo el derecho a rehacer tu vida, respetando a tus hijos. Sí, qué buena recomendación, porque por lo general no se termina una relación y no terminamos con el duelo y con ese proceso cuando ya estamos con otra relación encima, y entonces todo un merequetengue, una situación que no sabes dónde empezó y dónde terminó la otra, porque no has cerrado ni has concluido cada etapa. Y todo es divorcio, claro, Alicia. O sea, claro, meto este punto porque también entra dentro del divorcio. Sí, hay muchas veces que el divorcio se ocasiona por otra relación, ya sea de uno o de otro, ¿no? Entonces, en tu derecho estás de veras de hacer lo que quieras. Pero acuérdate que antes que nada eres padre. Sí. Antes que nada eres madre. Sí. Y a los únicos que no tienes derecho a lastimar, que ya los estás lastimando en el momento de una separación, de seguirlos lastimando más con cosas todavía más gruesas, es a tus hijos. Sí, entonces claro que un divorcio es un divorcio familiar, un divorcio de pareja, pues es un divorcio familiar, y en donde estas recomendaciones que nos estás dando, entre más las llevemos a cabo y más conscientes estemos, nos va a ayudar a poder aligerar, a poder salir menos lastimado y lastimar menos. Sí, lo comentábamos hace ratito tú y yo, de veras, yo considero que una terapia familiar donde hay un mediador, una gente que está manejando una situación desde el punto de vista externo, te permite, sí, para empezar, a ti como madre enterarte de mucho de lo que piensan tus hijos, que en otras circunstancias no se animarían a decirte, ¿no? Sí. Sí, es fuerte, pero vale la pena tomarlo, porque de otra manera, como dices, ¿cuándo te enteras? ¿No? Y si te lo dicen, tu reacción seguramente no va a ser la más positiva. Exactamente. Y si hay alguien de veras profesional, serio y honesto,
es una maravilla tener la experiencia de una terapia familiar. Sí, Marta, y desafortunadamente tienes un compromiso y vas a irte en este próximo corte, entonces me gustaría mucho que remarques lo que más consideres que es importante resaltar para nuestro auditorio y les dejes algo que se quede en nuestras conciencias. Para mí lo más importante dentro de este tema es mi hijo es primero. Y que mi hijo tiene que tener muy claro que en una situación tan dolorosa, el cariño del padre y de la madre son incondicionales. Lo que se rompió fue una relación de pareja. No se rompió el cariño hacia los hijos. Aunque uno esté un poco más lejos o un poco más, el otro un poco más cerca. Me ha tocado ver casos donde los papás que no viven en la casa están tan pendientes como las mamás que sí están dentro de la casa. Llevan a los muchachos al colegio, están interesados de todo su desarrollo, están interesados de sus avances académicos, de sus avances emocionales, de sus avances sociales, sí, sin necesidad de estar viviendo juntos. Supieron hacer esa diferencia de adultos, de pareja, y los hijos los pusieron en otro plano en donde estén siendo salvaguardados. Y Alicia, muy importante, yo como papá no puedo criticar a mi mujer y yo como mamá no puedo criticar al papá de mis hijos porque es su padre. Y esos lazos son muy difíciles de romper y nomás dañamos. Marta, ¿en dónde podremos contactarte? En el 3616-2578 o el 3615-8153. Yo de verdad aprecio mucho tus aportaciones, aprecio mucho tu voluntad y tus conocimientos, tus recomendaciones sobre todo, porque son vida, son vitales. Y te agradezco en nombre de nuestro público y de nuestro equipo que ha estado con nosotros. Nos vamos a un corte comercial y pronto estaremos otra vez contigo platicando en familia. Alicia, muchas gracias. No tardamos, regresamos. Regresamos a tu programa Platicando en Familia, este día conversando y charlando el tema de padres divorciados, familia separada, familia divorciada. Pues estábamos platicando con la licenciada Marta Orendain, quien tuvo que salir por un compromiso previamente agendado. Y ella nos comentaba que definitivamente sí, si no tenemos este buen manejo, este buen cauce que darle a la relación de papá y mamá cuando están divorciándose o cuando ya hay una ruptura, aun cuando no se hayan divorciado, los más perjudicados y las personas que salen realmente dañadas pues son los hijos. Entonces sería interesante poder remarcar algunos puntos que yo tengo preparados para ustedes y que la licenciada Marta me ha compartido y que es interesante no desestimarlos. Algunos puntos, algunas conclusiones, pues tienen que ver con este paso desafortunado de la separación y el divorcio, de que los papás dejan en los hijos esta sensación de abandono, esta sensación de, pues mis papás se están separando, pero tal parece que yo también ya no importo. Y en muchas ocasiones estamos generando daños psicológicos, pero siempre se tienen alternativas, que es lo que también Marta, la licenciada Marta Orendain nos recomendaba. Se tienen alternativas de tratamiento para lograr que haya adaptación, para que el proceso de adaptación y este paso que sigue sea sumamente positivo y haya un orientador quien esté guiándonos y mediándonos cuando el hijo probablemente tiene tantas cosas que decirle al papá o a la mamá y no se atreve. En terapia o en consulta lo puede hacer de una manera mucho más desinhibida, sabiendo que el terapeuta o el guía le va a dar la forma de responder y va a estar mediándolos, bajando esos ánimos y esas emociones. Por eso tan recomendable pues dar ese paso y esta alternativa de tratamiento, ¿no? Para que el proceso de adaptación sea mucho más sencillo, no por eso menos doloroso, pero sí recomendable. Otro punto, bueno, es que tendríamos que estar conscientes de que el problema es con la pareja.
no con los hijos, que esta ruptura finalmente la llevó a cabo papá y mamá y no es contra los hijos. Es decir, yo creo que a las últimas personas que uno realmente quisiera hacerles daño es a los hijos y por ello tan importante tener esa conciencia de hacerlos a un lado, no involucrarlos, poner una barrera y decir ustedes son nuestros hijos y queremos salvaguardarlos. Otro punto, pues es necesario explicar claramente la situación a los niños, si no con punto y coma, sí decir que la relación cambió. Por eso la documentación, por eso la información y la orientación tan importante de cómo hablarle a tus niños, diciéndoles la verdad y siendo honestos para no distorsionar la situación ni modificar lo que está sucediendo porque al final de cuentas se percibe. Entonces eso genera en los hijos mucha confusión y en cambio si somos honestos, si estamos manejando esta situación de la mejor forma, pues diciéndoles a los hijos que esta decisión es de los papás y es completamente independiente al amor que se les tiene, porque el amor hacia los hijos no se puede fraguar ni fragmentar. Otro punto que nos comparten los especialistas es, si no hay más remedio que el divorcio, siempre será mejor una separación amistosa o lo menos dolorosa, lo menos agresiva posible, que una que está constantemente en el conflicto, que está todo el tiempo en las agresiones, hablando mal de papá o de mamá. Y estas recomendaciones es sobre todo por el bienestar y la seguridad de los niños y también de la propia pareja, porque la pareja si llega a tomar decisiones, cuando empieza en esa etapa, pues es mucho mejor tomar decisiones desde un estado anímico más tranquilo que desde la agresión. Otro punto que nos recomiendan los especialistas, pues es muy importante que los padres hagan un esfuerzo por superar el rencor y el enojo para no transmitir estos sentimientos a los hijos. Superar el rencor, superar el enojo, bajarlos, empezar a tener conciencia de cuál es el origen de esta separación y tenerla clara para que no empecemos a involucrar más emociones. O esto, por lo tanto, pues no va a repercutir considerablemente en la vida social. Es decir, cuando ya estemos dando estos pasos, lo vamos a hacer de una manera mucho más apaciguada, no tan violenta, no tan problemática y trasladándolo a otros medios que pudiera ser no nada más el entorno familiar, sino que repercuta en el trabajo, con nuestras amistades y en donde nosotros estemos desenvolviéndonos. Me estaban comentando hace un momento que una persona llamó para pedirnos si podíamos especificar un poquito más estos daños y estas repercusiones según las edades de los niños cuando papá y mamá están decidiendo divorciarse e involucran a los hijos y no ponen un alto en esta guerra y en estas batallas y en estos pleitos tan desfavorables. Sí, cómo no, con mucho gusto. De los 3 a los 5 años los niños empiezan a sentirse culpables de lo que está sucediendo. Ellos empiezan a tener regresiones, por ejemplo, si ya dormían solos, pues no duermen solos otra vez, están haciendo constantes berrinches, se pegan a los papás y no los sueltan, piden que se les vuelva a dar la comida en la boca. Muchos niños empiezan a mojar la cama nuevamente. Cuando los niños pasan de los 3 a los 5 años y ya tienen de los 6 a los 12, pues se sienten deprimidos con muchos miedos, están muy enojados con uno o ambos padres, empiezan a reprochar la situación, tienen sentimientos de rechazo, empiezan a tener ansiedad, muy sensibles, por todo lloran, culpan al padre que ya no está en casa, puede ser mamá o puede ser papá, y tienen fantasías de reconciliación y sienten esa responsabilidad de querer unir a sus papás. Ellos empiezan a ser rebeldes, no obedecen reglas, tienen bajo rendimiento académico, caídas constantes y se sienten apenados ante sus compañeros o ante sus amigos por lo que están viviendo en casa. Cuando los hijos entran a la adolescencia, bueno, tienen miedos también. Yo creo que el miedo es un sentimiento permanente independientemente de la edad que los hijos tengan.
se sienten desolados, que ya lo platicábamos, deprimidos, culpables, dudan de ellos mismos, de su personalidad y dudan si al momento de unirse a una pareja no les pasará lo mismo que a sus papás, no serán traicionados o no será alguien desleal con ellos. Tienen enojos constantes, se vuelven además más vulnerables y empiezan a vivir esta frase que daña y que lastima y que es tan hiriente de si te vas con tu papá o si te vas con tu mamá, o ve y dile a mamá y ve y dile a papá. Entonces empiezan a sentirse utilizados, empiezan a sentir que ellos son ese origen y esa causa, y es cuando estos chicos cumplen funciones que no les corresponden, porque no son ni mensajeros, ni coach, ni tampoco son terapeutas para mamá ni para papá. Ellos son simplemente hijos que están viviendo el mismo dolor y están viviendo las mismas consecuencias que sus padres y necesitan pasar de esta etapa a otro periodo, pero de una manera mucho menos fuerte. Ellos no son los encargados de los hermanos de la casa. Pueden cooperar y pueden ayudar, pero no son los responsables y no podemos, según recomiendan los especialistas, acelerarles estas responsabilidades, estas cargas, ni acelerar la madurez, porque cada etapa que viven los chicos es una etapa que no se les puede brincar, es decir, hay que darles esa oportunidad de que lo vivan lo más saludable posible. Definitivamente la invitación que hacemos siempre en este programa a ser más propositivos, a ser proactivos y cuando sea necesario reconocer que es importante acudir a terapia, que es importante ir a una persona que nos pueda dar una buena orientación y el cauce de nuestra vida tenga luz. Sepamos por dónde, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo, pero en realidad no lo sabemos. Y si la invitación es a consultar a un especialista, nuestras dificultades o nuestras situaciones le vamos a dar un mejor manejo. Finalmente llegamos a la última parte de nuestro programa Platicando en Familia. Para mí fue una delicia compartir contigo esta tarde y con la licenciada Marta Orendain el tema de padres divorciados, padres separados, familia divorciada. Saca tus conclusiones. Te invito a continuación a que te quedes con Leti. El día de mañana vamos a platicar de un tema también muy bonito, las virtudes de la mujer fortaleciendo a la familia. Quiero agradecer a mis compañeros, Donají, Arturo, Chuy y Rosy Muñoz, quien encabeza la producción, por estar presentes en todo momento, y a ti principalmente por haber estado presente y acompañarnos y sostener esta plática en familia. No te vayas. El día de mañana estaremos nuevamente contigo. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Alicia Hernández. Hasta la próxima.